Estamos de regreso y poniendo foco a un tema que va creciendo porque van sumándose casos y situaciones inquietantes en relación a personas que se están viendo afectadas por decir o publicar algo. Hemos contactado a Leopoldo Maldonado, el director en México de Artículo 19, esta organización mundial que tiene presencia en México. Y bueno, pues te agradezco mucho, Leopoldo, que estés aquí para hacer pues un recuento del tipo de cosas que están sucediendo y de situaciones de las que hablaremos esta mañana. Bienvenido al programa, como siempre, Leopoldo. Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Estamos hablando de legislaciones, de casos específicos, el asunto de Campeche, el asunto de Puebla. En fin, hay un conjunto de cosas que se han ido sumando y que ponen en preocupación, digamos, en signo de preocupación sobre el tema de las libertades de expresión y de publicación. ¿Qué está viendo Artículo 19? Pues estamos viendo con mucha preocupación precisamente esta andanada de legislaciones y de casos específicos. Nada más por dar una lista a bote pronto de los casos en las últimas semanas. Héctor de Mauleón y El Universal, Hernán Gómez, Código Magenta, Jorge González y Tribuna en Campeche, ciudadanas como Carla Estrella y Laisha Wilkins, la intentona en contra de ustedes de bajar contenidos relacionados con Televisa Leaks, el caso del medio veracruzano Al Calor Político y el periodista Ángel Camarillo, el caso de Sin embargo, también en donde se ordenó bajar una entrevista por parte de una candidata a la Suprema Corte. Todo esto en un periodo de tiempo muy corto, en donde, como ya comentábamos, además de estos casos individuales, varios de ellos relacionados con la temática electoral, estamos viendo esta escalada de legislaciones de corte autoritario, de corte regresivo en materia de libertad de expresión. Ha causado mucho revuelo el caso de la llamada ley censura en Puebla. No es injustificado, al contrario, hay que poner las luces de alerta ahí. Pero también recordemos, Carmen, que 2 o 3 meses antes, no, yo creo que menos, en un periodo de tiempo menor, en mayo, se comenzaron a aprobar leyes para castigar los narcocorridos con esto que llaman apología del delito, bajo definiciones muy amplias, que en derecho se denominan sobreincluyentes, es decir, cualquier expresión artística por el solo hecho de mencionar el fenómeno de la inseguridad pudiera ser perseguida y castigada. A la par tenemos de la ley en Puebla lo que ya comentabas hace un momento, Carmen, la intentona censora con el artículo 109 de la iniciativa presentada por el Ejecutivo en la ley de telecomunicaciones. Y a la par también tenemos esta intentona en Sinaloa, bajo las mismas justificaciones de tratar de atajar la violencia digital, metiendo delitos otra vez que castigan expresiones que pueden ser estridentes, mordaces, ofensivas, y que permiten o habilitan al aparato del Estado a activar pues lo más, digamos, violento que tiene el Estado como parte de su derecho sancionador, que es el derecho penal. ¿Por qué decimos lo más violento y lo que debe de procurarse mayor cuidado a las personas imputadas? Porque implica nada más y nada menos que penas privativas de libertad. Se está yendo al derecho penal precisamente en sentido contrario a las recomendaciones internacionales, a casos que incluso hemos presentado ante organismos internacionales como el de Lidia Cacho, que hemos mencionado ampliamente en este espacio, Carmen, en donde el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2018, además de determinar que fue víctima de tortura sexual y de detención arbitraria, fue víctima de censura porque había las condiciones normativas. En ese entonces, los llamados delitos contra el honor, difamación, calumnias, injurias, que por lo visto se están intentando reformular y, si me permiten el término o la frase, meterlo por la puerta de atrás, agregándole el prefijo ciber, ¿no?
precisamente para justificarlo. Y así también instrumentalizando luchas legítimas como la protección de los derechos de las infancias, la protección de las mujeres para una vida libre de violencia y el acceso equitativo al poder para las mujeres, lo están instrumentalizando como una forma de censurar. No estamos en contra de la protección de esos sujetos, de los sectores de población. Estamos en contra de su mala utilización como se ha probado. El año pasado documentamos en artículo 19 21 casos de acoso judicial, de los cuales el 33% tenían que ver sobre todo con la mala utilización y aplicación de esta figura de violencia política en razón de género. Pero tenemos casos penales, tenemos casos de daño moral, es decir, hay un abuso en la utilización de estas herramientas legislativas, muchas de ellas en principio legítimas, ahora con esta andanada legislativa ya también ilegítimas, pero con un claro objetivo censor. ¿Y por qué nos llama la atención si desde artículo 19 venimos denunciando que el acoso judicial se disparó de manera exponencial durante el sexenio de López Obrador y se ha mantenido arriba de 19, 20, 21 casos? Es decir, un caso nuevo contra un periodista, un medio de comunicación cada 3 semanas en promedio. ¿Por qué nos llama la atención en estos últimos días? Por la recurrencia, por la intensidad y por el contexto institucional, de desmonte institucional que se está dando en el país, en donde ya no hay garantías institucionales para proteger estos derechos, empezando por un poder judicial en vías de captura. Gracias, Leopoldo Maldonado, que nos expones este mapa, no sé si completo, porque no sabemos si en este momento estará ocurriendo algo parecido, porque está ocurriendo simultáneamente todo esto, pero gracias por poner este mapa tan amplio de lo que está ocurriendo en México, y vamos a detenernos en algunos de estos casos, particularmente la legislación que se aprobó en Puebla. Ya se criticó muchísimo al gobernador Armenta por esta legislación que se le ha llamado ley censura, y que dio pie a que el propio gobernador, pues después de aprobada la ley, invitara, pues ya no un foro de consulta, porque no puede ser un foro de consulta para que se consultara una ley que ya existía, sino una suerte de foro de divulgación de una ley que ha sido muy criticada. Mónica Rodríguez de la Vecchia fue legisladora del PAN, y ella fue una de las invitadas a este foro, más que de consulta, de divulgación, como ella misma dijo. Y te aprecio mucho, Mónica, que estés aquí para hablar de lo que ocurre en Puebla. ¿De qué va esta ley y en qué punto estamos? Bienvenida, buenos días. Hola, Carmen, buenos días. Agradezco mucho la invitación y me siento muy honrada porque sé que tú has sido una gran luchadora y defensora de la libertad de expresión, y pues también un gusto compartir con Polo Maldonado. El viernes, como bien lo dices tú, participé en este foro, que sí, no fue un foro para consultar, sino fue un foro, como ellos llamaron, de divulgación, y claramente se trató de un foro de simulación, Carmen, porque se realizó cuando la ley ya estaba aprobada, cuando la ley ya estaba en vigor, y estos foros, pues cualquiera que conozca un poquito del proceso legislativo sabe que debieron de haber sido antes de la aprobación de la ley. Pero ya entrando en materia de la ley, es una ley que inhibe claramente la libertad de expresión y viola la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, a la que México se suscribió en el año 2000. Porque como tú sabes, en el apartado 11 establece que los funcionarios públicos están expuestos a un mayor escrutinio que los ciudadanos, y esto definitivamente no fue reconocido en esta iniciativa, que vulnera el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, y derecho que está por encima, como lo decía yo en el foro, pues está por encima del derecho a la honra de los funcionarios públicos. Con esto nos están tratando de engañar, porque el espíritu de esta ley es silenciar las críticas de los ciudadanos hacia los funcionarios públicos del actual gobierno. Y lo digo porque esta ley lo detona una publicación en contra de la secretaria del Deporte actual, y pues si no fuera de esta manera, ellos dicen que no es por esto, aceptarían sin problema alguno agregarle un párrafo al artículo que dijera que esta ley
no aplica a funcionarios públicos, pero no ha sido así, no lo han querido hacer. Y como tú sabes, Carmen, es muy importante que la libertad de expresión se pueda ejercer y se pueda hacer la crítica hacia los funcionarios públicos, porque esto genera un contrapeso que deseablemente evita que se cometan los excesos desde el poder, desde el gobierno. Este artículo definitivamente debe derogarse. Y hay algo más preocupante aún, Carmen, que es que este tipo de censura, junto con la concentración de poder que vemos, junto con la manipulación o la supresión de la prensa y la eliminación de la independencia judicial que hoy tenemos, entre otras más, pues yo lo veo como un camino directo que lleva o nos está llevando a una dictadura. Entre tanto desorden que hubo en Puebla, por lo menos veo con agrado que la Comisión de Derechos Humanos se pronunció ayer por primera vez y exhortó al Congreso de Puebla a que revise este artículo 480 y ahora está en manos del Congreso esta decisión que será si el Congreso decide quedarse del lado del respeto irrestricto a las leyes defendiendo al pueblo o quiere pasar a la historia como un protector del poderoso y un yugo del ciudadano. Ahí está la cuestión. En próximos días veremos qué decide el Congreso de Puebla. Yo honestamente en el foro sentí una participación importante y de esa participación te puedo decir que hubo una aplastante mayoría pidiendo que se derogara esta ley y me parece que el Congreso no puede hacer caso omiso ni taparse los oídos ante toda esta queja que ha sido enorme en Puebla sobre esta ley censura que nos preocupa, porque miren, si hoy yo critico al gobernador de Puebla, hoy mientras hablo con ustedes y hablo o opino que el gobernador está haciendo mal su trabajo, eso me va a hacer acreedora a 3 años de cárcel, porque eso dice este articulado. Entonces, estamos pues ante una grave situación de censura en Puebla y que puede extenderse a todo el país. Gracias por contarnos, Mónica Rodríguez de la Vecchia, de lo que está ocurriendo en Puebla. Y bueno, nos detenemos también, Leopoldo Maldonado, Mónica, en un enlace que sostenemos también esta mañana con Laisha Wilkins. Laisha es columnista, es activista, es actriz, es una figura que tiene una presencia pública, pues exponiendo sus puntos de vista y su análisis de las cosas. Y pues tuvimos noticia precisamente gracias a que la propia Laisha lo dio a conocer así a través de su cuenta que le llama la reina de Dinamarca. Y bueno, pues Laisha hablaba de una notificación que recibió por parte de la autoridad electoral en relación a un comentario suyo en su cuenta, en donde estaba pues poniendo un jajaja, un jajaja a un X o tweet que subió nuestro sitio, Aristegui Noticias, en relación a un reportaje que se hizo. Tuvimos una pieza grande, importante, porque se decidió ponerle mucho foco a lo que resolvió el INE sobre una denuncia que se puso en nuestra contra ante las autoridades del INE, en contra de nuestro sitio, en contra de lo que nosotros hemos hecho con Televisa Leaks, y se pretendió, a partir de pedir medidas cautelares, que se bajaran nuestros contenidos del sitio, del programa, de lo que había sido la exposición pública de la investigación especial conocida como Televisa Leaks. Estos reportajes que han sido producto de la revisión por varios meses de 5 terabytes que nos entregó Germán Gómez García y del que hemos hablado y de lo que hemos hablado ampliamente. Hubo quien se quejó ante la autoridad electoral de estos reportajes porque fue aludida en algún momento de estos reportajes. En su momento aquí hablamos del caso y del tema, pero bueno, el punto aquí fue que el INE hizo una exhaustiva investigación respecto a la exigencia de que nos bajaran los reportajes
nos obligaran a bajar los reportajes. Y después de hacer una extensa investigación, muy interesante, por cierto, que está en Aristegui Noticias y el INE mismo la tiene porque es un documento público, nosotros hicimos un reportaje sobre la resolución del INE y dado que la propia persona de nombre Dora Martínez Valero, ella misma abrió la puerta a juguetear con su nombre, porque ella, siendo aspirante o candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se autodenominó Dora la Transformadora, pues evocando aquella famosa caricatura de Dora la Exploradora. Dado que ella misma abrió esa puerta, el medio de comunicación se permitió poner, a raíz de la resolución del INE, Dora la Censuradora, porque al final de cuentas la intención de bajar o de obligar al medio a bajar contenidos editoriales de una investigación del calibre de Televisa Leaks, pues fue resuelta, en nuestra opinión, muy bien resuelta por el INE, que no concedió esas medidas cautelares que no eran otra cosa más que bajar de nuestros espacios Televisa Leaks, los reportajes de Televisa Leaks. ¿Qué hizo Laisha? Vio el tweet y le puso jajaja, Dora la Censuradora. Y eso fue lo que pasó, Laisha Wilkins, y por eso te agradecemos que estés aquí para hablar del tema, porque ya vemos que la propia Dora ha dado declaraciones. A ti misma te respondió en tu cuenta diciendo que tú no eras la denunciada. Sin embargo, a ti, como seguramente a muchos otros, se les solicitó algún tipo de información. Cuéntame cómo estás viviendo este momento y en qué vamos, Laisha. Buenos días. Buenos días, Carmen, Mónica, Leopoldo. Pues muy sorprendida, la verdad. Sorprendida por cómo está utilizando el INE, ¿no? Esta persecución para los ciudadanos, este intento de censura. Él no debe de tener competencia para sancionar a particulares que se expresan libremente en las redes sociales, aun cuando lo dicho pueda ser incómodo para ellos, ¿no? No puede intervenir en el debate público, Carmen, y en la difusión de opiniones entre la ciudadanía. Me parece gravísimo y me quedo aún más aterrada escuchando a Leopoldo y a Mónica, que ya puede ser hasta en una cuestión penal. Ahora, en tu caso, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Te llegó una notificación? ¿Exactamente qué es? ¿Quién te manda qué? Sí, el INE, el tribunal. ¿El tribunal o el INE? El tribunal. El tribunal electoral. El tribunal electoral me manda a mi casa un aviso. Yo no estaba, me lo manda el jueves y me dice que tengo que estar a las 2 de la tarde el viernes para recibir el aviso. Y entonces a las 12 del día llegan a mi casa, yo no estaba, y entregan el aviso, el tribunal, y aparte falsea la hora de entrega, porque llega a las 12 en lugar a las 2, y él pone que a las 2 lo entregó. Mi policía pues medio que se atontó de alguna manera y firmó, pero yo tengo las cámaras en donde llegan a las 12 e incluso ellos ponen que a las 2 lo están entregando. Si no procedió lo de ustedes, ¿cómo puede proceder lo mío si yo nada más me reí del título de la nota? Y sí quiero poner esto muy claro, o sea, yo agradezco muchísimo todo el apoyo que me está dando la ciudadanía y que esto esté empezando a crear una sociedad nuevamente que exija y que no permita estos abusos, pero aquí el problema no es Dora, aquí el problema es el INE y el tribunal, porque pues no se pueden establecer los mismos estándares para la ciudadanía en general frente al aplicable a los servidores públicos y a los actores públicos. La Sala Superior debe emitir un criterio que permita el acceso a la justicia a los que no se encuentran inmersos en la contienda electoral. Carmen, me parece muy grave lo que está sucediendo, ¿no? A mí me parece que incluso a Dora la utilizaron para golpearme a mí, ¿no? Porque es un gobierno que me ha estado golpeando durante mucho tiempo. Incluso el presidente desde el atril me ha nombrado la mala de Malolandia. Vilchis me ha injuriado varias veces. Aplican el tirar todos sus periódicos en contra de notas mías. Entonces yo creo que por aquí lograron podernos pegar a las dos y utilizarnos. Eso es lo que estamos pensando, porque hay una serie de irregularidades pues brutales en todos sentidos con esto, ¿no? Pues lo iremos viendo, porque hasta donde vamos nosotros en lo que corresponde a la denuncia presentada en contra de nuestro medio por Dora
Martínez Valero, pues se presentó esta denuncia ante el INE, misma institución que resolvió. No sabemos, porque no sabemos, no hemos sido notificados por parte del Tribunal Electoral si habrá recurrido al tribunal para seguir intentando que bajemos los reportajes de Televisa Leaks. No lo sabemos, pero es probable, porque a ti te llegó una notificación del tribunal, dices. Así es, el Tribunal Electoral, que me habían demandado y aparte no me quisieron dar el nombre de la persona, era reservada la persona que demandaba, el nombre de la persona que demandaba. Entonces Ahora, yo digo, fue muy extraño, ¿no? Sí, es un poco extraño todo esto, al final de cuentas, pero iremos viendo en el camino lo que pasa, porque por un lado sí sorprende e inquieta que una ciudadana, una persona que está haciendo un comentario, el que sea, en este caso, jajaja, ¿no? Jajaja, te llamó, pues sí, pues te llamó, te causó gracia que le pusiéramos, que se le pusiera al reportaje de lo que resolvió el INE, Dora la censuradora, porque ella misma, yo digo, a ver, el medio en todo caso está también apelando a que ella misma pues permitió y promovió, abrió la puerta totalmente, abrió la puerta porque ella misma se autodenominó Dora la Transformadora, evocando a aquella muchacha, aquella caricatura de Dora la Transformadora, de Dora la Exploradora. La Exploradora. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos que se intenta censurar, ¿qué significa censurar? Dejar que no permita que la gente lo vea, que no se vean los reportajes de Televisa Leaks a partir de una denuncia desde el INE, y el INE hace una investigación bastante amplia en donde pues no le concede las medidas cautelares, que no son otra cosa más que bajar Televisa Leaks. No sabemos, pero es probable, por lo que estás diciendo, que haya recurrido al tribunal. No sé si eso es factible, pero debe serlo porque ella era candidata a ser ni más ni menos que ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero más allá de lo que ocurra con el medio de comunicación que ha hecho la investigación de Televisa Leaks y que ha sido objeto de esta intentona de bajar sus contenidos por parte de esta interesada en ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, cosa que no logró, ese es un tema, pero en el caso tuyo específicamente, tú dices, es excedido que se le pida a un ciudadano explicar de esta forma un comentario como un jajaja a un... ¿No? Exacto, además Dora no me denunció a mí, puso ya quien resulte responsable, y a ustedes los libera, a Germán los libera, y a mí sí, y me dicen que hay medidas cautelares que aparte no me proporcionan. Entonces, yo creo que esto es el muy inicio extraño de que nos juntemos como sociedad, Denise, porque lo hemos permitido todo. Recordemos que AMLO ganó con 30 millones y 33 estuvieron en el abstencionismo. Yo creo que tenemos que unirnos, sociedad y medios, para no permitir estos abusos, alzar la voz y que vean que somos una fuerza poderosa que no van a poder con nuestras garantías individuales. Pues estaremos al pendiente, Laisha. Te agradecemos mucho que estés aquí, Laisha Wilkins, con este caso tuyo. Vamos a ver en qué termina la historia, pero por lo pronto, pues queda ahí en relación a tu pues al citatorio a ti por parte del tribunal. ¿En qué quedó? ¿Dónde va? Bendito Dios, Mariana Calderón. ¿Del litigio estratégico? Ella tomó el caso, como bien sabes, de Denise, de Ruizili y también de Carla. Entonces, más allá que resolver nuestro caso en particular, yo podría decir, bueno, ya pago la multa y no importa. Creo que esto debe de ir más allá, debe de ir hasta instancias internacionales, porque sí están en riesgo todos nuestros derechos. Entonces, nos estamos juntando todos para hacer una fuerza justamente y no permitir, no nada más resolver en individual, no permitir que esto continúe. Laisha Wilkins, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias por estar aquí. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, pues qué caso ¿no? Qué caso, Carmen, sí, y justo la misma semana que sucede el de Carla Estrella, una ciudadana en Sonora que cuestiona, pues como creo que cualquiera podría cuestionar en una red social, una decisión política. Es decir, perdón lo que voy a decir muy coloquial, pero pues ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿no? O sea, es que los funcionarios se sienten agraviados por la crítica, son las víctimas de la mordacidad, el sarcasmo, tienen la piel muy delgada y como ya había dicho Mónica Rodríguez, pues están sujetos a un mayor escrutinio público, no a uno menor. Si te pones a disposición del ojo público, es normal que haya burlas, que haya interés, haya entendimiento en del interés público
pues muy amplio sobre todas tus actividades. No solamente tiene que ver con el soportar el escrutinio público en términos de tu derecho al honor o la reputación, sino a tu derecho a la propia imagen, el derecho incluso a la privacidad y a la intimidad de una persona pública cuando está en temas de interés público, se ve reducido, no anulado, pero sí reducido. Esa es la lógica democrática. Pero pareciera que en México es al revés. Desde que esta andanada de ataques verbales que inaugura el expresidente López Obrador en su tribuna pública se detonara como una manera de hacer comunicación política, pareciera que hay manos libres para los actores públicos, para los actores propiamente políticos, para entablar todo tipo de acciones, desde las denostaciones, las campañas de desprestigio, hasta las acciones legales. Ya no solo en contra de la prensa, y eso es lo que llama la atención en el caso de Carla y de Laisha, ya en contra de la ciudadanía que emite una opinión o un comentario en un hilo de X o en un post de Facebook, lo que sea. Eso es muy riesgoso, repito, en el contexto de una captura evidente de las instituciones del Estado, sobre todo aquellas cuyo foco es la garantía de derechos como el Poder Judicial. Ya no hablemos de las comisiones públicas de derechos humanos, pero sí, digamos, el Poder Judicial que tiene sobre todo la facultad de decidir sobre casos individuales, pero también, sobre todo, de establecer precedentes, los altos tribunales, en el caso mexicano, la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, bajo esta nueva lógica de captura, se vislumbra un panorama muy peligroso, porque si bien el Poder Judicial tenía muchos aspectos criticables, en lo que toca a el federal, al Poder Judicial de la Federación, hubo avances significativos en derechos humanos y uno de ellos fue el derecho a la libertad de expresión, en donde sin duda fueron voces fundamentales el doctor José Ramón Cosío, el propio ministro en retiro, Arturo Saldívar. Es decir, la Corte fue avanzando más o menos desde hace 15 años para acá en una jurisprudencia consistente. La pregunta es, con la nueva Corte, ¿cuál va a ser el estatus de esa jurisprudencia? ¿Se va a modificar sustancialmente? ¿Se va a revertir? ¿Se va a alinear a los intereses de un oficialismo profundamente intolerante a la crítica? Y eso, además, va a traer como consecuencia que en el caso a caso las personas sean sancionadas con medidas tan extremas como sucedió en Campeche, que son escandalosas, que son propias de un régimen autoritario, no tiene otra palabra. El hecho de que le prohíban ejercer el periodismo, de que cierren el medio de comunicación de forma cautelar o como sea, pero de forma cautelar, es decir, mientras se lleva el proceso, eso ya nos pone en otro nivel, Carmen. Y la academia, los circuitos académicos, hoy precisamente están hablando de lo que se conoce como autoritarismo legal. Por un lado, la adopción de leyes restrictivas y censoras, y por otro lado, la aplicación de las mismas bajo un aparato de Estado completamente concentrado por un proyecto político hegemónico. Pues en eso estamos. Mónica Rodríguez de la Vecchia, ¿qué me dices? Bueno, estamos hablando de la ley en Puebla, pero de todos los demás asuntos que se han mencionado aquí, incluyendo el de Carla Estrella, que mencionó Leopoldo. ¿Qué me dices para cerrar, Mónica? Carmen, me preocupa muchísimo lo del Tribunal Electoral a las órdenes del poder. Porque mira, el Tribunal Electoral tiene funciones específicas como resolver controversias electorales, proteger los derechos políticos electorales, calificar elecciones. Y a mí me preocupa que estén trabajando literalmente a las órdenes del poder, porque este Tribunal Electoral es el mismo que en el 2027
resolverá, por ejemplo, impugnaciones. En el caso de que haya 2 distritos que se ganaron por un margen corto y que tendrá que resolver si hay impugnaciones en esos distritos, ¿qué va a hacer? ¿El tribunal va a ser imparcial? A mí me tocó estar ahí y en el 2021 y yo con mucha tranquilidad de saber que en ese momento el tribunal iba a resolver conforme a derecho, iba a resolver con pruebas y con toda la tranquilidad de que el tribunal era imparcial. Hoy no me siento así. Hoy siento que tenemos un tribunal electoral que en el 2027, si está actuando hoy así contra los ciudadanos, ¿qué va a pasar en el 2027 cuando tenga que resolver algún distrito en pugna, una presidencia municipal, una gobernatura? No tenemos hoy la certeza de que va a ser autónomo e imparcial y eso es muy grave. Y para cerrar un poco lo de la ley censura de Puebla, decirte que la censura es una de las señales de alarma que te dice que la democracia se está acabando. Entonces, dejar esa reflexión, ¿no? Y decir que ojalá podamos alzar la voz todos los ciudadanos, porque ya vimos que no hay de otra más que estar encima de los temas y sin miedo. Sabemos que mucha gente dice, me van a encarcelar. Bueno, pues hay que entrarle, hay que no tener miedo y alzar la voz, porque no hay de otra en este momento más que unirnos como sociedad civil y caminar juntos. Pues ahí está esto, Mónica Rodríguez de la Vecchia. Gracias por estar aquí en el programa. Seguiremos de cerca todo esto. Gracias y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Gracias y buenos días. Leopoldo Maldonado, para cerrar, ¿qué me dices con todo esto que estamos escuchando y viendo? Pues tal cual, el llamado de Mónica, de Laisha, de muchas voces preocupadas con justa razón por andanada autoritaria, esta recurrencia en el uso del derecho en diferentes ramas, penal, civil, administrativo, para callar voces críticas, la legalización de medidas autoritarias. Yo creo que por eso hay que poner atención a lo que está pasando. Y son una multiplicidad de voces del espectro ideológico y de diversas geometrías políticas que ya resultan incómodas. Es decir, no es quien desde la oposición o desde una mirada sumamente crítica, sino incluso voces que han simpatizado en algún momento con el proyecto de la llamada 4T, quienes también están siendo castigadas cuando hacen alguna mínima crítica o sacan alguna nota que no les gusta. Eso ya habla de los peligros que entraña para cualquier persona, ya no solo para la prensa. Y aquí retomaría lo que dijo en su momento, recordarás, a Catalina Botero, que si bien ya no tenemos una oposición robusta ni contrapesos institucionales funcionales a las garantías ciudadanas y a las libertades democráticas, lo que sí debería empezar a preocupar dentro del partido en el poder, que tiene una multiplicidad de expresiones políticas, es que luego se les revierta, porque eso es lo que pasa después. Por lo menos una especie de autocontención de estas medidas para decir, pues el día de mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Pero parece que no imperan ni la mesura ni la prudencia. Piensan que esto es eterno y piensan que dentro de las disputas políticas en Morena esto no va a recrudecerse en medidas de esta índole que después se les van a voltear. Ese es el llamado que nos queda ante el desmonte de las instituciones, Carmen. No es el mejor escenario, no es lo que quisiéramos, pero que por lo menos impere la mesura y la prudencia al interior de Morena para que estas medidas se reviertan y se abstengan de utilizar el aparato legal para castigar a voces críticas. Pues ahí está este tema. Leopoldo, seguiremos hablando, si me lo permites, y quedamos a la espera de saber, como medio de comunicación, en lo que tiene que ver con Dora la Censuradora, este título que se le puso a ese reportaje en donde hablamos de que el INE no concedió las medidas cautelares pretendidas por una candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto colaboró con Televisa, entre otras cosas, por eso está relacionada con Televisa Leaks. Bueno, esta pretensión de bajar los reportajes de Televisa Leaks desde el ámbito electoral, porque una de sus participantes en la contienda del pasado 1 de junio se sintió aludida con este título de Dora la
censuradora, dado que ella fue la que promovió la demanda en nuestra contra ante el INE, y el INE resolvió que no otorgaba esas medidas cautelares, que no eran otra cosa más que bajar los contenidos, obligarnos a bajar los contenidos de Televisa Leaks. Pues vamos a ver qué ocurre con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque tenemos noticia de que efectivamente fue a impugnar la resolución del INE ante el Tribunal Electoral, y bien a bien no sabemos en qué va a terminar, Leopoldo. No, Carmen, y con el Tribunal Electoral que tiene este antecedente inmediato, ¿no? Ya la Sala Superior, que mínimamente había sido un espacio de contención a resoluciones de la Sala especializada y del propio INE, pues lo que nos está mandando el mensaje con los casos de Carla Estrella y de Laisha Wilkins es que ya no lo es. Entonces eso es sumamente preocupante, Carmen. Y nada más una nota aquí, porque el INE está aplicando como medidas cautelares el bajar contenidos. Creo que no estamos dimensionando la gravedad de esto. Es la forma más extrema de censura. Cautelarmente, es decir, mientras se lleva el proceso, tú baja el contenido y quítale al público esa información como garantía del derecho a la información. Es decir, es grave lo que está pasando, hay multiplicidad de elementos y de aristas a revisar. Pues ahí está, es delicado sin duda por donde se le vea, Leopoldo, y por eso te aprecio mucho que estés aquí para hablar del tema y para ponerle luz y foco a todos estos casos que están en diferentes circuitos y estados de la República y a nivel nacional sucediendo en relación a estos temas. Así que seguiremos hablando, Leopoldo. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Al contrario, gracias por la invitación, Carmen. Buenos días. Gracias y un abrazo. Gracias y buenos días. Y bueno, pues ahí está este trabajo que hizo Juan Omar Fierro, que se publicó el 19 de mayo en 2025 en Aristegui Noticias, que se tituló Dora la censuradora, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks. Y aquí se explica con mucha claridad cómo Dora Alicia Martínez Valero pretendió censurar todos los reportajes de la investigación Televisa Leaks mediante una queja por supuesta violencia política de género en su contra, pero el INE desechó su petición por improcedente. Y no fue una cosa epidérmica. La investigación del INE es amplísima, el documento es bastante amplio. Se metieron a fondo quienes hicieron esta investigación para desechar las medidas que pedía la aspirante a la Corte Suprema de México, alegando supuesta violencia política de género en su contra y pretendiendo bajar las investigaciones de Televisa Leaks. La candidata a ministra y exfuncionaria y ex ejecutiva de Televisa, Dora Alicia Martínez Valero, pretendió censurar todos los reportajes, no solo incluso lo que se refiere a ella y la mención que se haya hecho de ella al haber trabajado en Televisa, sino en general, pues prácticamente quería que se bajara todos los reportajes de la investigación de Televisa Leaks mediante esta queja por supuesta violencia política de género en su contra, pero el INE, como le digo, desechó su petición por improcedente. Por unanimidad, los consejeros electorales Beatriz Claudia Zavala, Rita B. López y Arturo Castillo Loza resolvieron que en 14 de los 15 reportajes de la investigación Televisa Leaks que fueron denunciados, 14 de 15 reportajes que fueron denunciados de la investigación Televisa Leaks que fueron denunciados por Dora Martínez, ni siquiera es mencionada. O sea que quiso que se bajara todo Televisa Leaks, alguien que colaboró directísimamente con Televisa en su momento en asuntos electorales. Pretendió por esta vía de una acusación en nuestra contra, pues que se bajaran todos los reportajes de Televisa Leaks. Imagínense qué despropósito monumental. Lo intentó y por unanimidad los consejeros del INE de esta comisión pues desestimaron su exigencia
entre otras cosas porque ni siquiera era mencionada en 14 de 15 reportajes y su pretensión de bajar todo Televisa Leaks pues era absolutamente un despropósito. Por lo que no existen expresiones que contengan violencia política de género en su contra, ni siquiera de manera indiciaria. No hay nada, dijo el INE, ni siquiera de forma indiciaria que hable de violencia política de género, que fue lo que alegó. Estamos hablando de que del análisis realizado a las publicaciones identificadas con varios números, se advierte que ninguna de ellas se hace alusión directa o indirectamente a la denunciante. Es decir, no contienen referencias a su nombre, cargo, imagen, cualidades personales, profesionales, ni a su candidatura. La resolución establece que tampoco hay ningún elemento que relacione el contenido de las notas sobre los ataques que el Palomar realizó contra la periodista Carmen Aristegui, Carlos Slim, David Faitelson, Ricardo Salinas Pliego y el futbolista Sague, entre otros, con la candidata a ministra que se hace llamar Dora la Transformadora en sus redes sociales. Ella misma se llama Dora la Transformadora y bueno, pues el reportaje decidió el equipo, el medio de comunicación y Juan Omar Fierro, que es el autor de esta pieza, pues decidimos en todo caso pues presentar al público este reporte amplio de lo que fue la resolución del INE y el título que se decidió poner fue Dora la Censuradora. A partir de ahí es que se da el caso de Laisha, en donde ella vio el tuit nuestro para invitar al público a leer el reportaje y puso jajaja, Dora la Censuradora. Y vino lo que acaba de escuchar usted. Muy extraña circunstancia porque no queda claro en qué punto el Tribunal Electoral está pues planteando lo que está planteando en relación a Laisha. En nuestro caso en particular, bueno, estamos a la espera de saber qué va a pasar con los reportajes de Televisa Leaks y la autoridad máxima del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación a esta impugnación que sabemos existió por parte de Dora, la Transformadora, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver qué sucede al respecto y de eso le estaremos hablando en este programa.